Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre los generadores o fuentes de ruido, su funcionamiento y su uso junto al analizador de espectro. Estas herramientas son esenciales para medir y analizar señales, especialmente cuando trabajamos con frecuencias altas y sistemas complejos, como los sistemas de comunicación digital, la radiofrecuencia o los equipos de televisión. Vamos a comenzar hablando un poco sobre qué es un generador de ruido. A nivel básico, un generador de ruido produce una señal aleatoria, lo que llamamos ruido. Este ruido térmico no tiene un patrón definido y puede ser entendido como cualquier perturbación que se superpone a una señal deseada. Un ejemplo de este es el ruido térmico, el cual es esencialmente la agitación aleatoria de electrones dentro de un material conductor, lo que da lugar a variaciones en el voltaje y la corriente. Aunque normalmente el ruido es considerado como algo no deseado, su generación intencional tiene un papel importante. De hecho, se utiliza en muchos casos para simular condiciones reales en sistemas de comunicación, debido a que en un entorno real siempre va a haber algún tipo de ruido que puede afectar el rendimiento de un sistema. Entonces, al utilizar un generador de ruido, lo que hacemos es introducir deliberadamente ruido en un sistema, para ver cómo reacciona. Esto nos ayuda a medir la robustez de un diseño y a asegurarnos de que funcione correctamente, incluso en presencia de perturbaciones. Por ejemplo, en sistemas de comunicación podemos simular condiciones reales del canal, evaluando cómo el receptor se comporta en un entorno de ruido. Un caso típico es cuando se prueba la sensibilidad de un receptor de radiofrecuencia, donde se mide cuánta interferencia puede manejar antes de que comience a perder la señal. Un concepto importante es la densidad espectral de potencia, o PCD, la cual nos indica cómo se distribuye la potencia del ruido a lo largo de diferentes frecuencias. En sistemas prácticos no solo es importante cuánto ruido generamos, sino cómo está distribuida esa potencia a través del espectro. Un generador de ruido con una PCD bien definida permite conocer de antemano cuánta potencia de ruido se concentra en cada parte del espectro de frecuencias. Existen diferentes tipos de ruido que podemos generar y utilizar según las necesidades de prueba. El más común es el ruido blanco, que tiene la misma potencia en todas las frecuencias, lo que lo hace ideal para simular entornos con ruido uniforme a lo largo de todo el espectro. En el caso del ruido blanco, la densidad espectral de potencia es constante, lo que significa que la potencia está igualmente distribuida en todo el rango de frecuencias. Sin embargo, también existen otros tipos, como el ruido rosa, donde la potencia disminuye a medida que aumentamos la frecuencia. En este caso, la PCD también disminuye con la frecuencia, lo que lo hace útil para simular entornos donde predominan las bajas frecuencias, como en sistemas de audio. Un generador de ruido puede ajustarse para producir estas diferentes formas de ruido, dependiendo del tipo de sistema que estemos evaluando y las condiciones que queremos replicar. Una característica clave de un generador de ruido es la capacidad de controlar el ancho de banda. Cuando limitamos el ancho de banda del ruido, estamos esencialmente controlando cuántas frecuencias están presentes en la señal generada. Esto también impacta la potencia total del ruido, ya que un mayor ancho de banda distribuye la potencia a través de más frecuencias, mientras que un ancho de banda limitado concentra la potencia en un rango más estrecho. Limitar el ancho de banda afecta directamente la PCD, ya que concentra la potencia en un rango de frecuencias más estrecho, lo cual nos permite probar los sistemas en rangos específicos y estudiar cómo reaccionan a diferentes condiciones de ruido. Los generadores de ruido nos permiten ajustar estos parámetros para crear pruebas más precisas y controladas, como sería el caso de querer medir THD más N en un amplificador. Bueno, en este video de IMSEI se muestra un método de caracterización de filtros utilizando un analizador de espectros y una fuente de ruido. Este método resulta de gran utilidad cuando el analizador de espectros empleado no posee un generador de tracking, como es el caso del TinySA, un instrumento de bajo costo. La caracterización del filtro es posible ya que el generador de ruido genera una cantidad igual de energía en todas las longitudes de onda, de manera tal que mediante un analizador de espectro es posible observar el comportamiento del filtro, al verse atenuadas aquellas frecuencias que no se encuentran en la banda de paso. Los generadores de ruido son circuitos bastante básicos, que consisten en amplificar el ruido generado por componentes activos como lo son diodos o transistores. La fuente de ruido que se utiliza en este video es una BG7TBL y utiliza un diodo Zener como dispositivo generador de ruido. Esta consiste prácticamente de tres bloques. La parte superior es el bloque de alimentación, la parte inferior izquierda es el bloque de generación de ruido y finalmente la parte inferior derecha es la etapa de amplificación y salida. Como se puede observar, se tiene la entrada de alimentación de 12 volts
que ingresa al circuito a través de un diodo de protección contra la polarización inversa, pasando por dos capacitores de filtro y bifurcándose en tres caminos. Uno de estos va hacia el LED, que indica el encendido del circuito, un bus de 12 volts para los amplificadores y la entrada a un boost converter, que convierte los 12 volts de la entrada de la implementación en 38 volts. Estos 38 volts son utilizados para polarizar el diodo Zener, que se encarga de generar la señal de ruido. Por las características de los diodos Zener, al polarizarse, la señal que estos entregan consiste en un voltaje en continua con un gran nivel de ruido ocupado. Por lo tanto, si se utiliza un capacitor para filtrar la parte continua de esta, se puede obtener la señal de ruido. Esta señal, sin embargo, es de muy bajo nivel, por lo tanto es necesario amplificarla para que sea utilizable. Esta amplificación se logra en el circuito inyectándola a una etapa de amplificación, pasando antes por un atenuador resistivo. Esta etapa de amplificación consiste en tres amplificadores monolíticos M, M y C en cascada. Acá se puede observar los circuitos de polarización de estos amplificadores, que como recomienda la hoja de datos, consiste en capacitores e inductores, alimentados por los 12 volts de la entrada. Finalmente, esta señal amplificada pasa nuevamente por un atenuador resistivo, del cual se obtiene la señal que va hacia la salida. Una vez ubicado o entendido el esquemático, vamos a poder indicar cada una de estas partes en nuestro circuito. Vamos a tener los bloques de salida, regulador de voltaje, generador de ruido, amplificador e indicador LED. Si nosotros queremos identificar cada uno de estos bloques en la PCB, lo hacemos de la siguiente manera. Primero nos vamos a encontrar con la salida SMA. Dicha salida se puede conectar a algún adaptador para que se pueda utilizar un conector VNA o el tipo que queramos. A su vez nos vamos a encontrar con el regulador de voltaje, en donde tenemos la fuente boost, que es este circuito azul que tenemos acá, y el generador de ruido propio. El diodo D4 es el diodo Zener, mientras que acá tenemos capacitores y resistencias que justamente lo que van a permitir es que filtremos nuestra señal de continua del diodo. Además vamos a tener conectados en cascada los amplificadores, los cuales van a poder permitir que podamos visualizar la señal tan chica de ruido y amplificarla justamente. Y el indicador LED de prendido. Si vamos al analizador de espectro, acá encontramos que se encuentra desconectado. Por lo que estamos viendo es una señal de ruido propio de dejar el circuito abierto del analizador. Tenemos una frecuencia central, la cual está situada en 500 MHz, un span de 1 GHz, un nivel de referencia, el cual está en 0 dBm, y el nivel medio, que justamente en este caso, al no estar conectada a nada, es de menos 63,65 dBm. Una vez conectado a nuestro generador, lo que va a ocurrir es que este va a aumentar. El piso de ruido va a estar más alto. En este caso, en menos 29,06. Este valor se puede normalizar gracias a nuestro analizador y nos va a quedar de la siguiente manera. Una vez que normalizamos, nos va a ser mucho más fácil poder caracterizar los componentes que queramos, debido a que nuestro generador emite en todas las frecuencias. Si conectamos un filtro, lo que vamos a medir es algo similar a lo que vemos, en donde vamos a poder identificar nuestra frecuencia de corte y el piso de ruido propio, que fíjense que en este caso el piso de ruido era el mismo que teníamos cuando desconectábamos el circuito. ¿Qué es lo que podemos ver acá? Es la potencia de ruido post filtrado. Nosotros tenemos que la potencia de ruido generada por nuestro generador va a tener una potencia teórica infinita. Esa potencia es infinita debido a que la potencia de ruido es igual a la PC o a la densidad de ruido de potencia multiplicado por el ancho de banda. Nosotros tenemos que como el ruido en este caso está emitido en todas las frecuencias, esa potencia sería infinita. ¿Pero es realmente infinita? La realidad es que no. La potencia se ve delimitada por el ancho de banda de los transistores propios del analizador de espectro cuando medimos o de nuestro circuito como los amplificadores que tiene el generador. Ahora, cuando conectamos un filtro de menor ancho de banda de los propios amplificadores o del propio
analizador, lo que vamos a hacer es disminuir dicha potencia de ruido. Esto es un hecho teórico, pero que nos va a servir también para poder caracterizar los filtros que conectemos, debido a que de esta manera vamos a poder medir el ancho de banda, que el ancho de banda del ruido va a ser el mismo que el ancho de banda propio del filtro. En el video que se muestra a continuación, se ve cómo un usuario de YouTube encontró una forma de caracterizar un filtro pasaaltos de 1,8 MHz utilizando el generador de ruido BG7 TBL. En este caso en particular, la versión del 2016 que vienen comentando mis compañeros. Esta es la configuración que se utiliza para realizar la medición. En este caso se están usando dos splitters de TV que sirven para separar entre el lado filtrado o la fuente de ruido completa. En este caso se usa la fuente BG7 que produce un ruido desde DC a más de 1 GHz. Desde la fuente se tiene un ruido pequeño conectado con un cable RG147 hasta el primer splitter que lo divide hacia la fuente de ruido completo o a la fuente de ruido filtrada y luego de vuelta un splitter que lo envía al SDR y al up converter de alta frecuencia. En este caso se utilizaron dos divisores con la esperanza de aislar un poco más el filtro de la fuente de ruido cuando tenga el filtro activado, de modo que no haya ninguna interferencia. Lo que se ve acá en la pantalla es la ventana del SDR. En este momento la fuente de ruido está apagada y se encuentra alrededor de menos 60 decibelios. Luego, cuando uno enciende la fuente de ruido, esta sube hasta alrededor de menos 15 decibelios. Esto da un rango de más o menos 45 decibelios y la pantalla se encuentra centrada en 2.1 MHz. Luego, como era de esperarse, el ruido se distribuye uniformemente a lo largo de todo el ancho de banda. Al hacer pasar el ruido por el filtro pasaalto, vemos cómo este ruido queda caracterizado por el propio filtro en sí. Podemos ver una oscilación entre menos 15 decibelios a 30 decibelios en los 1.8 MHz, a partir de donde se encuentra a máxima potencia, como era de esperarse según las características del filtro. Vemos como, por ejemplo, cuando el filtro está apagado, cómo el ruido se distribuye a lo largo de todo el ancho de banda, y por el contrario, cuando uno prende o hace pasar la señal por el filtro, vemos cómo queda limitada por las características del filtro pasaaltos. En este caso vemos cómo mediante ELSI, una aplicación para calcular teóricamente filtros, tendría que haber una caída de 40 decibelios a la altura de 1.8 MHz. En el caso del video que observamos, este valor no fue de 40 sino de 15 decibelios, pero esto es de esperarse a la hora de implementar un filtro en la vida real. De esta manera vemos que con una herramienta relativamente económica como es un generador de señales de ruido, podemos caracterizar la respuesta de un filtro, algo que es de mucha ayuda para nuestros proyectos y nuestra vida como ingenieros.